del Hospital de San José. Y hoy le vamos a hablar de un tema que, si bien es antiguo, sigue siendo y seguirá siendo vigente. Les hablo del tema de lactancia materna. Este tema, pues si bien es muy importante y como les decía sigue siendo vigente, ha sido un poco afectado por la industrialización, incluyendo la industria farmacéutica. También ha sido afectado por el necesario aumento de la participación de la mujer en la vida laboral, por la creación de modelos o prototipos de estructura corporal. Todos estos aspectos han generado en la comunidad una serie de dudas y de inquietudes alrededor de la lactancia materna, que hoy trataremos en esta sesión. Por eso el tema de hoy fue titulado como Lactancia materna, mitos y realidades. Para abordar este tema, como es costumbre de nuestra sesión mensual, hemos invitado a un grupo de especialistas con amplio conocimiento y experiencia en lactancia materna, pero pues que sean ellos mismos los que hagan su presentación. Entonces invito a los doctores que cada uno haga su presentación, por favor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Arias, soy pediatra, neonatóloga y la jefe del Departamento de Pediatría del Hospital de San José. Bienvenidos. Gracias, doctora Diana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Bayona, soy médico pediatra, soy paliativista pediatra y soy consultor internacional en lactancia materna y BSLC. Un gusto estar acá. Gracias, doctor Bayona, bienvenido. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Marlés, yo soy médico especialista en medicina familiar, asesora en lactancia y pues trabajo con el Hospital de San José y con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Gracias, doctora Mayra, bienvenido. Buenas tardes, mi nombre es Sol Linares, soy enfermera y asesora en lactancia materna del Hospital de San José. Muchas gracias, Sol, bienvenida. Bueno, como es costumbre, también nosotros en la previa de esta sesión compartimos el tema o invitamos a nuestros seguidores a hacer preguntas previamente y otras preguntas pues se darán en vivo. Entonces invitamos a los participantes para que se animen a hacernos las preguntas y aprovechar cada uno de estos especialistas que están prestos a responder sus inquietudes. Para comenzar vamos a plantear las preguntas que nos llegaron previamente y en el transcurso vamos respondiendo las preguntas que ustedes nos van a hacer llegar. Los invito a que se animen a preguntar, por favor. Entonces, la primera pregunta que creo yo que nos permite abrir este importante tema es ¿por qué lactar? Entonces, invito a los doctores en el orden en que hicieron la presentación a que por favor nos den su opinión o su respuesta a esta pregunta, ¿por qué lactar? Bueno, sin duda alguna la lactancia materna es muy importante tanto para la mamá como para el recién nacido. Yo creo que todos escuchamos muchísimo todo, digamos, la semana, este mes tuvimos la semana de la lactancia materna y todo el despliegue que hemos visto en redes, en televisión, en periódicos sobre la importancia de la lactancia. Sin duda alguna la leche materna es el alimento que contiene todos los elementos, todas las vitaminas, toda la composición que un recién nacido necesita y más allá, inclusive hasta los 2 años. Entonces es fundamental porque además fortalece el sistema inmunológico de los recién nacidos y de los bebés posteriormente. Entonces es muy importante apoyar a estas mamás a que lacten. Muchas gracias, doctora Diana. Doctor Bayona. Gracias. Para complementar lo que dice Diana, pues siempre me gusta mucho una frase del doctor, el pediatra Carlos González, español, que él nos dice que si existiera un medicamento, una sustancia, un alimento con las cualidades de la lactancia materna, que tuviera todos esos nutrientes que nos mencionaba la doctora Diana, los padres, todos los papás del mundo gastaríamos el dinero que tuviéramos disponible para comprarlo, ¿sí? Es tan buena y es tan completa que no escatimaríamos en dinero para poder conseguirlo porque sus ventajas son realmente maravillosas, no solo desde el punto de vista nutricional, sino también desde el punto de vista afectivo, de neurodesarrollo, de las defensas que mencionó la doctora Diana. Y para agregar una que es relativamente nueva y que es muy importante, que se ha descubierto que disminuye el riesgo, ayuda a que los niños tengan menos riesgo de desarrollar leucemia, de desarrollar cáncer infantil.
Entonces, una razón más de peso para apoyar la lactancia materna. Muchas gracias, doctor Bayona. Invitamos a la doctora Mayra a darnos su opinión. Bueno, pues otra de las razones que a mí me parece súper importante es en defensa del medio ambiente. La lactancia materna es una de las medidas más ecológicas que tenemos en el mundo, porque resulta que para la fabricación de leches de fórmula se utiliza una gran cantidad de agua, se requiere talar bosques para pues, crianza de ganado. Además, también en el consumo de estas leches, pues se generan basura como las latas, todo el plástico de los teteros, de los chupos, mientras que pues la lactancia materna está ahí disponible, no tiene gasto para su producción, ni tampoco genera residuos. Entonces, esa es otra razón para lactar, el cuidar el medio ambiente. Muchas gracias, doctora Mayra. Y finalmente nos da su opinión en esta pregunta la enfermera Sol. Bueno, yo lo reuní, digamos que en una sola frase. Digamos que es la única manera eficiente y eficaz de que la madre brinde amor, nutrición y desarrollo para su bebé, ya en proceso de todo lo que respondieron los doctores. Muchas gracias, Sol. Bueno, observamos aquí que son muy amplias las razones o las bondades de la lactancia materna, desde temas nutricionales, afectivos e incluso ambientales, como lo comentaba la doctora Mayra, que hoy en día, pues, dado el proceso de calentamiento global, tenemos que prestarle mucha atención. La siguiente pregunta que nos llegó, que la vamos a dirigir al doctor Bayona, y es la siguiente: si la madre no produce suficiente leche materna, ¿debe complementar con leche de fórmula? Es una pregunta probablemente de las más comunes, ¿sí? El primer punto que hay que tener en cuenta es que de todas las mamás que tienen lactancia materna, de 100 mamás, por ejemplo, menos de 5 realmente van a tener problemas de producción de leche, ¿sí? Entonces, es importante esa percepción, ¿sí? Que las mamás muchas veces perciben que no están produciendo lo suficiente, pero realmente las que tienen el problema real son muy poquitas, ¿sí? De las otras, las que creen que tienen problema, realmente es eso, un problema de percepción, a veces es problema de confianza, ¿sí? Que están tan cansadas, tan agotadas desde el punto de vista psicológico, anímico, esos primeros días donde no pueden dormir ni descansar, que ellas están percibiendo que no están alimentando al bebé, que el bebé llora todo el tiempo y muchas veces es la respuesta del bebé a que le está pidiendo cada vez más leche materna, ¿ya? Otro de los problemas, porque la mamá a veces no percibe que esté dando suficiente leche, es porque a veces le dieron la indicación y le dijeron no dele de comer cada 2 o cada 3 horas. Y la lactancia materna, para que fluya, para que funcione, tiene que ser a libre de demanda. Eso quiere decir que cada vez que el bebé pida, hay que ponerlo en la teta. Entonces, realmente los bebés que tienen problemas de producción son muy pocos. En algunos casos esos niños pueden llegar a necesitar complementación, pero la mayoría de casos se resuelven realmente con una buena asesoría, una consejería adecuada en lactancia materna, donde se pueden solucionar muchos de esos problemas y el bebé y la mamá van a poder continuar con una lactancia exclusiva y satisfactoria por mucho tiempo. Muchas gracias, doctor Bayona, por su completa respuesta. Son muy excepcionales entonces los momentos o las situaciones que obligan a usar el uso de leche de fórmula. La siguiente pregunta se la vamos a dejar a la doctora Diana Arias. Tiene que ver con el tiempo en el que se inicia y en el que debe finalizar la lactancia materna. Una mamita nos hace esa pregunta: ¿desde cuándo y hasta cuándo se debe lactar? ¿Con qué frecuencia? Bueno, esa es una pregunta muy buena. Todas las mamás deberíamos empezar el tema de la lactancia materna desde la primera hora de vida. Es decir, la mamá, el recién nacido, ya sea por un parto normal o por una cesárea, nace, y lo ideal, y todas las instituciones de salud tienen que tener pues como las condiciones necesarias para que esa mamá pueda empezar la lactancia materna en la primera hora de vida. Y empezamos de este modo a estimular la producción de calostro y más adelante una leche materna un poco más madura que va a garantizar que ese recién nacido y que más adelante ese bebé reciba todo lo que él necesita con un equilibrio adecuado según su crecimiento y sus necesidades. Posteriormente, debe mantener idealmente hasta los 6 meses de forma exclusiva,
Y la Organización Mundial de la Salud establece que hasta los 2 años inclusive una mamá puede lactar al bebé. Obviamente después de entre los 6 meses y los 2 años, esta lactancia materna debe acompañarse de una alimentación complementaria que el pediatra en los controles pues irá como direccionando a la mamá cómo debe hacerla, con qué alimentos. Y cada cuánto, como decía el doctor, digamos que esta lactancia materna debe ser a libre demanda, ¿no es cierto? Es lo ideal para que pues tengamos una producción de leche adecuada y pues el bebé se pueda nutrir de forma, pues de acuerdo a su edad y a su peso. Ok, doctora Diana, muchas gracias. Sin embargo, esa pregunta genera otras e incluso inquietudes de las madres porque, bueno, hasta los 2 años, pero ellas dicen que algunas nos han manifestado que después de los 12 meses incluso les da hasta pena ya darle seno al niño que se grande, o incluso se puede presentar la situación de que se embarazan ya después de que el bebé tiene 1 año, por ahí 18 meses. Entonces preguntan, doctora Diana, eso, ¿se puede lactar si estoy embarazado? Es una pregunta que nos llegó. Claro que sí, no hay ningún problema. Digamos que esa es la recomendación, ¿no es cierto? Hasta los 2 años, pero muchas mamitas antes tienen otro bebé y no hay ningún problema, pueden seguir lactando, ¿no es cierto? Inclusive, cuando nazca, tengan su recién nacido, pueden seguir lactando, pues en la medida de lo posible a su otro bebé grande, si lo tienen, no hay ningún problema, es un tema más de organizarse. ¿Y hasta cuándo? Bueno, si mi bebé a los 2 años, yo tengo una rutina con él, un vínculo, estoy cómoda, lo hago bien, me siento bien haciendo y lactando a mi bebé, no hay problema. Creo que cada mamá, debe individualizar según la relación que tenga con su hijo, su contexto social, su red de apoyo, la parte cultural, hasta cuándo debe lactar al bebé. Digamos que estas son las recomendaciones que en general se hacen en el mundo, pero pues yo creo que todo tiene que ser muy dinámico y de acuerdo al contexto de cada mamá y de cada familia. Ok, muchas gracias, doctora. Para la doctora Mayra, hay una pregunta que, pues la madre siempre se preocupan por la cantidad de leche que producen, entonces siempre están preguntando si hay algunos alimentos que ayudan a aumentar esa producción de leche. Doctora Mayra, ¿sí existen alimentos que ayudan a aumentar la producción de leche? Bueno, realmente el mecanismo de producción de la leche materna no depende de los alimentos que consuma o no consuma la mamá, y no se ha comprobado que hayan alimentos o bebidas o cosas que aumenten la producción de leche. Como lo decía el doctor Miguel hace un rato, la producción de leche depende es más que el bebé tome leche materna a libre demanda, porque es más un mecanismo de estimulación sensorial, estimulación del pezón. Yo aquí traje mi seno, entonces las mujeres tenemos unos receptores en el pezón que hacen que responden a la succión del bebé, y esto da una señal hormonal para que se produzca la leche. Entonces, entre más se produzca ese estímulo del bebé pegado en el seno, pues más leche se va a producir. Realmente no se ha comprobado que hayan alimentos que aumenten la producción de leche. O también otra de las cosas es que se debe tomar un montón de agua al día para que se aumente la producción. Eso tampoco pues no está definido que sea así. La mamá sí debe mantenerse hidratada, tomar los líquidos que requeriría normalmente, pero no hay ningún alimento ni aumentar la ingesta de agua o el consumo de líquidos al día. O sea, es decir que el famoso tetero que toman las mamás, leche, panela con leche para aumentar la lactancia, no es necesario. No, no, es alimentarse bien, adecuadamente. Ok, gracias, doctora Mayra. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos acá se la vamos a dejar a Sol y tiene que ver con las medidas de higiene que debe aplicar la mamá para una adecuada lactancia. Bueno, para una adecuada lactancia, pues siempre es lavado de manos, tener las uñas cortas. También hay que lavar los senos, pues no de manera frecuente, pero sí mantener bien aseados, utilizar ropa holgada y no utilizar tampoco brasieres que aprieten en los pechos. Y para evitar esas
saliditas de leche o que nos manchemos la ropa, debemos utilizar también protectores maternos, que son parecidos como una toalla higiénica, pero es redonda. Y no es recomendable el uso de cocas recolectoras, porque pues con esas tenemos más, proliferación de bacterias por la humedad que se genera al contacto con la piel. Digamos que eso es como lo más principal para mantener una buena higiene en la lactancia. Ok, las madres a veces se preguntan, ¿con qué me lavo los senos? O sea, ¿qué tipo de jabón o algún tipo de crema que recomienden para utilizar ahí de manera que no me irrite, que no me inflame? Eso le preguntan las madres a uno. ¿Qué le puedes Bueno, decir al cremas respecto? con olor no se deben utilizar y jabón se puede utilizar uno pero neutro, que no tenga ningún tipo de olor, porque todo eso causa cambios en el olor natural del pezón y de la areola. Ok, muchas gracias. Bueno, la Doctor, siguiente. Sí, cuénteme, doctor. que ahí también aprovechando, también es importante que las mamás sepan que durante el embarazo, digamos, hay una recomendación que también uno escucha muchas veces y es que comiencen a aplicarse sustancias, cremas, que para preparar el pezón, que para preparar la Sí. areola para el momento de la lactancia. Y lo cierto es que también eso, nada de eso está recomendado, ¿sí? No, se debe mantener quieto, no se debe estimular, ni tocar, ni presionar, ni mucho menos aplicar sustancias, porque cuando llegue el momento de la lactancia va a fluir sin ningún problema. Lo más importante para que cuando llegue el momento de la lactancia no haya dolor, ni grietas, ni mastitis, ni nada, es que haya un adecuado agarre del bebé al seno. Muchas gracias, doctor Bayona. Bueno, y para que sigan el micrófono, doctor Bayona, hay una inquietud a veces de las madres, alguna creencia que de hecho la justifican pues con los principales inconvenientes, o no digamos inconvenientes, sino cambios en los hábitos cuando llega un bebé a la familia. Y ese es el hábito de dormir, o sea, les afecta el sueño. Entonces ellas dicen, no, para que duerma más horas en la noche, se le da un tetero de leche de fórmula antes de acostarse, o sea, por ahí tipo 9, 10 de la noche para que pueda dormir más. ¿Qué tan recomendable es esa medida? Vale, pues digamos, la respuesta corta es que no es recomendable por varias razones. Ahí vamos con la respuesta larga. La primera es que el bebé debe tomar lactancia materna exclusiva, o sea, solo seno, hasta los 6 meses. Cuando le damos tetero a los bebés, cuando ellos empiezan a tomar de chupo, y sobre todo a muy temprana edad, puede suceder un problema que se llama la confusión tetina-pezón, que es que el bebé, cuando se agarra al chupo, se agarra de una forma diferente a como se agarra a la teta y al pezón. Entonces puede pasar que el bebé se confunda, ¿sí? Que no sepa ya en algún momento cuál de las dos prefiere y que termine prefiriendo el chupo a la teta y que poco a poco deje de tomar teta y cada vez tome más tetero con todos digamos, con los riesgos y los inconvenientes que ya hemos dicho, digamos, en contraste con las ventajas que tiene la lactancia materna. Entonces, uno de los problemas y los riesgos con esto es que disminuye la producción y que cada vez tome menos teta y que comience a tomar más tetero y que definitivamente no es conveniente. La percepción puede ser porque los bebés tienen mucha tendencia a tener rutinas. Así como uno de adulto, por ejemplo, se puede acostumbrar a quedarse dormido escuchando música y ya después cuando no le ponen música no se queda dormido, con los bebés pasa exactamente lo mismo. Si ellos tienen una rutina todas las noches lo mismo y se acostumbran a esa rutina, como por ejemplo darle el tetero en la noche, llega el momento en que ya se acostumbra y duerme mejor con esta misma rutina. Entonces, lo preferible es incorporar en esa rutina mucho mejor la lactancia materna para que así lo logren de una mejor manera. Y una tercera razón por la cual no habría que darle fórmula, y sobre todo en la noche, es porque muchas de las fórmulas disponibles tienen grasas saturadas y tienen azúcar en exceso, azúcar que no es favorable, y eso puede hacer que estos bebés, tomando leche de fórmula y sobre todo en la noche, tengan mayor tendencia a obesidad y más adelante pues problemas de colesterol, triglicéridos, azúcar, inclusive en edades adultas. Entonces, por todas esas razones, pues definitivamente no hay que dar ese tetero y no van a dormir mejor. Muchas gracias. Bueno, entonces, mamita, como escucharon muy bien, solo leche materna, de forma exclusiva. No se debe alternar antes de los 6 meses con ningún tetero. Bueno, otra preocupación que tienen las mamitas es
que si el tamaño de los senos tiene que ver con la cantidad de leche que se produce. Doctora Diana, ¿qué tan cierto es esto? Ese es un mito que frecuentemente escuchamos y que es absolutamente falso. No tiene nada que ver que una mamá de pronto que tenga sus senos más grandes va a producir más leche y la que tiene los senos más pequeños va a producir más poquita, porque la producción de leche materna no se relaciona con el tamaño de los senos, sino es más un estímulo de hormonas que se producen en el cerebro de la mamá. Y mucho de ese estímulo hormonal que la mamá necesita viene, por ejemplo, del llanto de su bebé, pero especialmente de la succión del recién nacido. Entonces, entre más succione el bebé el pezón de la mamá, más va a producir la mamá esta serie de hormonas que ayudan a que se produzca leche materna. Entonces, no tiene nada que ver con el tamaño de los senos. Otro mito que a veces escuchamos es que las mamás con prótesis mamarias no pueden lactar. Eso también es falso. Digamos que las mamás que se hicieron las cirugías de aumento, perdón, de busto, que se pusieron las siliconas o las prótesis, no pueden lactar. No, es falso. Ellas lo pueden hacer. En nada contraindica la lactancia materna y tampoco va a afectar ni la calidad ni la cantidad de leche que estas mamás puedan ofrecer a sus bebés. Muchas gracias, doctora Diana. Entonces, podemos afirmar que todas las mujeres tienen la capacidad para lactar a sus bebés. En general podemos decir eso. Ok. Muchas gracias. Miremos a ver qué otras preguntas nos llegan por acá. Bueno, esta pregunta se la vamos a dejar a Sol. ¿Cuál es la mejor posición para lactar? Bueno, posiciones, hay muchísimas posiciones para lactar, pero siempre tenemos que tener en cuenta es en la comodidad de la madre y en la comodidad del bebé. Entonces, digamos que decir una sola posición no, porque cada mujer es única y cada mujer se va a sentir bien con las tantas posiciones que tenemos. Entonces, siempre tenemos que mirar es en que la madre se sienta adecuadamente y se sienta tranquila. Muchas gracias, Sol. Entonces, pues, creo que podemos concluir allí que de todas las técnicas que hay y todas las posiciones, pues, lógicamente las condiciones de salud de la mamá o de comodidad, pues, son las que determinan cuál posición adoptar. Nos siguen llegando preguntas acá de nuestros seguidores. Entonces, nos llega esta pregunta que se la vamos a dirigir al doctor Miguel. Y nos dicen... ¿qué opiniones y evidencia hay sobre el uso de galactogogos? Vale, pues galactogogos son sustancias o medicamentos, sí, que se dan a la mamá para que aumente la producción de la leche. Como muy bien dijo la doctora Mayra, digamos, el mejor galactogogo, por llamarlo de alguna manera, es la succión del bebé, ¿sí? Es el que va a garantizar y va a generar dentro del seno se produzca la leche necesaria. Sí hay algunas sustancias que están descritas que pueden llegar a aumentar la producción y que sobre todo se utilizan en casos de relactación. Cuando hablamos de relactación nos referimos a aquellas situaciones en que una mamá, por ejemplo, ha suspendido la lactancia y por algunos días o meses y quiere de nuevo reinstaurarla. Entonces, en ese caso, a pesar de la succión del bebé, puede ser difícil que esa lactancia llegue a ser suficiente, entonces hay que apoyarlo, además de una asesoría y por supuesto de la succión continua del bebé, estos medicamentos pueden ayudar. También hay ciertos galactogogos, por ejemplo, en tés y sustancias de tipo natural, digo, que tienen algún tipo de evidencia. Hasta hace poco tiempo el hinojo se consideraba un galactogogo que inclusive tenía riesgos para la salud del bebé. Ya se ha desmontado un poco, digamos, la posibilidad de esos riesgos, pero sí hay que estar con cuidado dentro de esa sustancia porque algunas pueden ser tóxicas. Yo siempre invito a las mamás a que consulten una página que se llama e-lactancia, e-lactancia.org. Ahí pueden consultar todas las sustancias, medicamentos, inclusive productos para el cabello, donde pueden ver si algún medicamento es compatible con la lactancia o no. Entonces, en resumen, sí, hay galactogogos, sí hay cierta evidencia. Hace poco inclusive salió un artículo de Cochrane hablando sobre todos los galactogogos existentes, sobre todo los utilizamos los consejeros en lactancia materna para todos estos casos de relactación, pero en la medida de lo posible, la idea es que solo con lactancia materna exclusiva libre de demanda se pueden resolver la mayoría de estos problemas.
Muchas gracias, doctor Bayona. Bueno, nos siguen llegando preguntas y comentarios de nuestros seguidores, a los cuales también invitamos a que sigan preguntando, que aquí están sus especialistas dispuestos a dar las respuestas adecuadas. Doctora Diana, una de nuestras seguidoras quedó con la inquietud con relación al tema de la madre que lacta y queda embarazada y la posibilidad de seguir lactando al bebé estando embarazada. Entonces ella nos dice que se le genera la inquietud porque tiene entendido que la succión estimula la producción de oxitocina y esto podría generar un parto pretérmino. Bueno, es una excelente pregunta porque era algo que antes como que teníamos, como que pensábamos eso, no es cierto que eso podía hacer entonces que el bebé naciera antes de tiempo, no es cierto que se viniera antes, pues, pero no, realmente creo que todo, el cuerpo de todas las mamás es un cuerpo sabio, es inteligente, el flujo de hormonas se regula de forma adecuada y eso no va a generar en ningún momento que haya un parto antes de tiempo. Hay otros factores que sí se han asociado con esos partos antes de tiempo o prematuros, pero no es, entre estos no encontramos el hecho de que la mamá lacte, se lo puede hacer de una forma tranquila, no hay ningún problema. Igual, si tiene alguna duda o alguna inquietud al respecto, todas las mamás que están en gestación deben acudir muy juiciosas a sus controles prenatales, entonces estas inquietudes de pronto se las puede transmitir a su ginecólogo para que él de pronto también la oriente, pero no hay ninguna contraindicación al respecto. Muchas gracias, doctora Sol. Doctora Diana, perdón. Bueno, doctora Mayra, usted nos comentaba que no hay en general un alimento que se recomiende para aumentar la producción de leche, pero otra mamá, bueno, o parte de una familia, una materna, nos pregunta si se deben evitar algunos alimentos durante la lactancia. Si hay algunos alimentos que disminuyen la leche o que le produzca algún efecto al bebé. Bueno, esa también es una de las dudas que frecuentemente tienen las familias lactantes y también hay como muchos aspectos que rodean ahí a esas mamás, las abuelas y demás, pero realmente no se debe evitar pues como un alimento específico que a veces les dicen que no tome chocolate, que no coma maduro, bueno, diferentes alimentos, realmente no hay que evitar. O sea, no hay un alimento específico que, digamos, va a disminuir la producción de leche o le va a generar cólicos al bebé o le va a hacer dar diarrea. No, la recomendación en general es que esa mamá se alimente pues de una forma sana. Usualmente lo que pues les dicen es que consuman las 5 comidas al día, 3 comidas principales y 2 refrigerios, pero pues con alimentos sanos, ¿sí? Entonces, ahí como la recomendación sí sería de pronto evitar pues alimentos con altos grados o niveles de azúcar, alimentos empacados, pero más por la salud de la mamá que porque estos alimentos generen alguna interferencia en la producción de leche o le genere algún problema al bebé. Es más por la salud cardiovascular y el manejo del peso y demás en la mamá que por eso. Entonces, no hay ningún alimento que esté prohibido, pero pues la recomendación sí es la alimentación sana, frutas, verduras, carne, pollo, pescado, leche, de todo. Muchas gracias, doctora Mayra. Bueno, la siguiente pregunta que nos hacen llegar tiene que ver, bueno, creo que se respondió ya previamente, pero doctor Bayona, si nos quiere ampliar algo al respecto, nos preguntan a partir de qué edad se le debe dar al niño alimentos diferentes a la leche materna. Vale, la recomendación de los diferentes organismos internacionales, Organización Mundial de la Salud y todas las sociedades de pediatría, es que la alimentación complementaria se debe empezar a partir de los 6 meses de edad, ¿sí? Teniendo en cuenta que la leche materna sigue siendo el alimento más importante, por lo menos hasta el año de edad. Se llama complementaria porque complementa en algo a la leche, pero el alimento principal sigue siendo la leche materna. En algunos casos, sobre todo niños que reciben sobre todo fórmula, se podría empezar antes, pero la recomendación en general son 6 meses. Antes de los 6 meses, solo leche materna, ni siquiera agua, que es una de las preguntas también habituales, ¿no? Que cómo no le voy a dar agüita al niño, que le da sed. La leche materna tiene toda el agua que el bebé necesita y se ajusta a esas necesidades. Ok, muchas gracias. Entonces, a partir de los 6 meses se pueden introducir otros alimentos
como complemento a la leche materna. Quiere decir que hay que continuar la leche materna, además de los otros alimentos. Doctor Bayona, con relación a la respuesta que usted dio hace un momento, nos llega otra pregunta. ¿Qué tan cierto es que el hinojo genera más hiperactividad en el bebé? Pues realmente no lo había escuchado y tampoco, digamos, tampoco tengo datos conocidos. Lo que sí había conocido hasta hace poco tiempo era eso, el riesgo de convulsiones que puede llegar a generar en algunos bebés, pero al parecer son muy poquitos casos y no hay tanto problema. Al parecer sí puede llegar a esta sustancia, digamos, alguna de los restos de esta sustancia al sistema nervioso, pero no tengo realmente datos de que pueda llegar a generar hiperactividad en los bebés. Que no sé si la doctora Diana tiene alguna información al respecto. La verdad es que no lo había No, escuchado. concuerdo con lo que dijo el doctor Bayona, realmente no hay ninguna evidencia que relacione el hinojo con hiperactividad en bebés, no tenemos ninguna información adicional, creo que el doctor lo que dijo está perfecto. Ok, doctora Diana, y para que siga con su micrófono abierto, le dejo la siguiente pregunta que nos hacen llegar. ¿Cuáles son los factores que influyen para que una madre decida no lactar? De acuerdo a la experiencia Bueno, sí, que usted ha tenido, las madres que se niegan a lactar o que deciden no lactar, ¿cuáles son los argumentos que esgrimen? Bueno, eso es algo muy importante, ¿no? Digamos que la lactancia materna a veces hay que abordarla desde muchos ámbitos. La lactancia materna obviamente es una recomendación que damos de forma amplia, que no tenemos ninguna duda de los beneficios para la mamá, para el bebé, ni más faltaba. Pero también la lactancia materna requiere una red de apoyo, un contexto social, un contexto cultural en la mamá, y lactar tampoco es tan sencillo, ¿no es cierto? No es que sea imposible, es lo mejor, claro que sí, pero no es fácil. Entonces, a veces los factores que influyen en que una mamá diga no voy a lactar son muchos mitos que escuchamos alrededor de la lactancia. Entonces le dicen a la mamá, por ejemplo, cosas estéticas, no es que si lacta, entonces se le van a caer los senos después y mejor dicho, terrible. O también cuando usted a veces está empezando ella como a esforzarse, a empezar el tema de la lactancia, y le dicen, no, pero mire ese niño cómo llora, mire esa leche tan aguada, eso no le va a servir, entonces no, mejor complementenle con un tetero, que esos teteros de la leche de tarro vienen con muchas vitaminas y eso va a ser mucho mejor. Entonces llenan a las mamás a veces de inseguridades, de miedos, ¿no es cierto? Además, digamos que es una etapa, el posparto, donde donde las mujeres están muy susceptibles por todo el cambio hormonal que están viviendo y por afrontarse a cuidar un recién nacido como mamá, que eso no es nada fácil. Entonces, ellas, digamos que esto genera que sean a veces como esta etapa muy propensas a tener ansiedad, depresión inclusive, y estos cambios anímicos, cuando de pronto tenemos mamás que están solas, que no tienen una adecuada red de apoyo, pues obviamente hacen que ellas digan, no, pues yo no le doy más seno a mi hijo, o se sientan inseguras y simplemente dejen de lado la lactancia materna, ¿no es cierto? Muchas creencias también al respecto. Y pues algo que les dicen a las mamás, no, eso con la leche de fórmula de pronto queda el niño más lleno, no se le despierta tanto en la noche, entonces puede descansar más y lo va a alimentar mejor. Mire cómo está ese niño de gordo de la vecina, las comparaciones, el tema cultural y todos los mitos alrededor son muy frecuentes en nuestro medio. Pero sin duda alguna, sí, claro, pueden haber condiciones médicas que hagan que las mamás definitivamente tengan que dejar de un lado la leche materna. De pronto más adelante podemos hablar de ellas, pero sin duda alguna para las mamás, yo creo que algo que sí tiene que pensar y sopesar mucho al momento de decir que van a lactar o van a continuar con la lactancia materna, es buscar esa red de apoyo, ¿no? No solo de mamá, no puede lactar pues la forma exclusiva como como decimos todos, ¿no es cierto? Porque no es fácil. Entonces, primero, pues el personal de salud también ayudar a la mamá a verificar que tenga una buena red de apoyo. Si yo soy la mamá que va a tener mi bebé que está en ese proceso de lactancia, apoyarme en mi pareja. Si no tengo pareja en ese momento, en mi mamá, en mi hermana, porque no es fácil. No es fácil para las mamás, no es imposible, pero al inicio es un poco difícil. Y pensar que la leche materna es gratis, ¿no es cierto? Está a la mano, está en un envase natural, a la temperatura ideal. No tienen que estarse preocupando por tener agua hervida, ni lavar los teteros, ni preparar a las 3 de mañana el tetero, y además
un tarro de leche es bien costoso, en cambio la lactancia materna es lo mejor y es gratis. Entonces pensar también en eso. Muchas gracias, doctora Diana, por su completa respuesta. Entonces, familias, apoyar a las mamás que lactan, eso no es una labor solamente de la mamita, tienen que apoyarla, el esposo, el resto de familia, darle ánimo, acompañarla. Y cuando tengan alguna duda, pues, por favor, pídanle orientación a los profesionales de la salud. Sabemos que las abuelitas lo hacen con las mejores intenciones del mundo, de recomendarle otro tipo de alimentos, de darle algunas agüitas especiales a los bebés, pero pues desafortunadamente pues no es lo recomendable científicamente. Entonces, por favor, cuando tengan cualquier inquietud, acudan a los profesionales de la salud. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos Doctor, acá. qué pena. Yo Siga, quiero doctora Mayra. aprovechar aquí para hacer una publicidad. Y Siga. es que, pues dentro de todos los cambios del sistema de salud que se están haciendo en los últimos años en el país, están las rutas integrales de atención en salud. Y dentro de las rutas integrales de atención en salud, pues se han implementado varias acciones precisamente para apoyar ese proceso de la lactancia de las madres. Entonces, las mamás que están embarazadas pueden acceder a los cursos de preparación para la maternidad y paternidad, en donde una de las o varias de las sesiones, incluso en algunas instituciones, son precisamente de preparación para la lactancia. También en los hospitales debe haber algunas acciones y, por ejemplo, Sol, pues es la que nos apoya en el Hospital de San José para precisamente en esas primeras 24, 48 horas que la mamá esté en el hospital, reciba ese apoyo. Y además una consulta nueva que se implementó en el contexto de las RIAs es la consulta individual para valoración, apoyo y promoción de la lactancia. Entonces, la invitación es que las mamás no dejen de ir. Esas consultas son completamente gratuitas y son individuales, y el objetivo de esas consultas es precisamente resolverle a la madre las dudas particulares que ella tenga y poderle ayudar a que lleve pues una lactancia exitosa. Entonces, esa era como la publicidad que quería hacer, doctor. Muchas gracias, doctora Mayra. Buen dato. La siguiente pregunta se la vamos a dejar a Sol. Nos preguntan qué recomiendan para que el bebé agarre bien el seno. Bueno, se recomienda primero que todo que el bebé esté despierto. Algunas veces encontramos que los recién nacidos que tienen pocos días son muy dormidos, digamos que no se despiertan a las horas adecuadas para amamantar. Entonces siempre debemos hacer una estimulación de despertarlos para que puedan, digamos que acceder a su cenito. Eso uno. Segundo, mantener el contacto piel a piel. Eso genera que el bebé haga su búsqueda para encontrar su pecho y poder adherirse a él. Lo otro es que siempre debemos tener en cuenta de que la mamita siempre debe tener una buena seguridad o manipulación en la cabecita de su bebé y de su seno al mismo tiempo para poder, digamos que, hacer una buena conexión. También debemos estimular al recién nacido con el pezón, que es colocárselo en la parte inferior del labio del bebé para así estimular la abertura de la boca del bebé, pues mucho más grande, así no generamos malos agarres o grietas en los senos y no hacemos, digamos que una molestia en la lactancia. Muchas gracias, Sol. Hay una pregunta para el doctor Bayona relacionada con el tema del agarre también. Doctor Bayona, ¿el hecho de que la mujer tenga un pezón plano o invertido impide la lactancia? Muy buena pregunta. Normalmente no, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque, acá también muestro mi teta, porque el bebé normalmente no come es del pezón solamente, sino que come de toda esta parte café, que es la areola, ¿sí? Entonces, cuando queremos que el bebé tenga un adecuado agarre, no queremos que agarre solo acá, sino que queremos que agarre la mayor cantidad del seno posible, incluida esta areola. Entonces, muchas veces cuando las mamás tienen pezones planos o invertidos, lo único que se necesita es que el bebé se agarre y ver cómo es esa interacción entre la teta de la mamá y la boca del bebé. Lo que sí pasa muchas veces es que de antes del embarazo o al momento en que nace,
El resto de personas, incluidos profesionales de la salud, le decimos, no, usted tiene pezón invertido, pezón plano, usted no le va a poder dar leche materna, y eso sí cala, eso sí afecta esa psiquis, esa mente de la mamá que ya va pensando, no, tengo el pezón plano invertido y no voy a poder darle de comer, y eso es lo que termina haciendo más daño y termina afectando más la lactancia que el propio pezón plano invertido. El otro problema es que comienzan a decirle, no, comience a presionárselo, a darse vuelticas, en algunos lados agarran una jeringa y les jalan a presión para hacerle pezón, y todo eso lo que hace es más daño, eso lo que pone es más sensible, inclusive agrieta y lesiona la piel, y cuando el bebé viene y se agarra mal, pues produce más dolor y más daño. Entonces son pocos los casos en los cuales un pezón plano o invertido afecta el agarre, y en esos casos sí, cuando ya definitivamente vemos que a pesar de la tranquilidad de la mamá, a pesar de que se ha tenido toda la consejería y asesoría, hay alguna dificultad para hacerlo, entonces hay estrategias y hay modos para lograr ese buen agarre. Pero en la mayoría de los casos, como les digo, se puede hacer y no es un mayor problema. Muchas gracias, doctor Bayona. Bueno, y a propósito de las molestias que sienten las mamás en el pezón, doctora Mayra, nos pregunta cómo evitar las molestias que la lactancia genera en los senos de la mujer. Bueno, esa es una pregunta súper recurrente y esa es una de las cosas que las mamás durante el embarazo le tienen miedo a que se agrieten los pezones o que hagan pues congestión mamaria, diferentes cosas. La respuesta es muy sencilla y es buen agarre del seno. La mayoría de los problemas relacionados con la lactancia, como las grietas, las perlas de leche, las mastitis, las congestiones, son relacionadas a que el bebé no agarra bien el seno. Entonces, si decimos cómo el bebé debe agarrar el seno, la idea, y como mencionábamos anteriormente, es que el bebé no agarre solamente el pezón, porque si agarra solamente el pezón, lo que va a hacer es pues como tapar los conductos por donde sale la leche y va a hacer este efecto de alarlo. Entonces eso pues va a ayudar a que se produzcan las grietas. Entonces la idea es que el bebé agarre la parte negrita o lo que llamamos la areola, ser muy intencionales en que agarre bien el seno, y esa es como el principal factor para evitar esos problemas. A veces digamos que a las mamás les cuesta como la posición o les cuesta ofrecerle el seno adecuadamente al bebé, y precisamente para eso están las asesorías, ¿sí? Las asesorías de preparación durante el embarazo, en el momento del puerperio, porque es uno de los problemas que generalmente como que les cuesta a las mamás el poderle ofrecer el seno para que lo agarre bien. Yo aquí tengo el ejemplo de un bebé en el que la idea es que el seno no lo agarremos de esta forma, sino que se agarre lo más grande posible, lo más de atrás posible, estimular al bebé pasándole el pezón por la nariz y por la boca, y ellos tienen un reflejo que cuando pasamos el pezón por la nariz y por la boca, abren la boca, entonces cuando la abren, ofrecerle el seno lo más posible. Entonces, eso nos ayuda a garantizar que él tenga un mejor agarre. ¿Y cómo verificamos que tiene un buen agarre? Que tenga los labios abiertos, que tenga el mentón pegado al seno y que veamos más partecita negra arriba que abajo. Entonces, en general, esa es como la recomendación para evitar las molestias. Como decía el doctor Miguel, no es necesario aplicarse cremas para prepararse, ni nada de eso. La respuesta es buen agarre del seno, y con eso pues nos evitamos la mayoría de molestias y problemas relacionados con la lactancia. Gracias, doctora Mayra. Entonces aprovechemos y nos responde esta pregunta que nos llega de nuestros seguidores. ¿Qué hacer en caso de mastitis? Si la mamá le diagnostica la mastitis, ¿le dejamos de dar el seno? ¿Usamos durante su recuperación leche de fórmula? La recomendación es que no se suspenda la lactancia materna ante una mastitis, porque precisamente la mastitis, uno de los factores que genera la mastitis es que se acumula la leche ahí y la leche no sale. O sea, hay como un paso antes, que es la congestión mamaria, es que la leche no sale. Entonces, una de las recomendaciones es precisamente no dejar de lactar,
y la idea es que pues consulten porque se debe evaluar si pues hay una infección que sea pues severa, que tenga de pronto que esté haciendo un absceso u otro tipo de complicación, y en ese caso pues se debe dar medicamentos para manejarlo, antibióticos y analgésicos, pero en general la recomendación es no suspender la lactancia o por lo menos drenar el seno, sacar la leche. Y eso va a ayudar a mejorar el dolor, a mejorar la molestia, pero si la dejamos ahí, va a continuar y es muy probable que hagamos un absceso, una complicación. Entonces, esos son como los dos principios, no suspender la lactancia y consultar. Bueno, doctora Mayra, muchas gracias. Entonces, siguen llegando preguntas a nuestros seguidores, qué bien, están animados, están muy participativos. Qué bueno. Doctora Diana, nos preguntan acá, bueno, y en caso de que la mamá tenga gemelos o tenga trillizos, ¿se le puede dar leche materna a la misma mamá a los tres? ¿O qué hacer ahí? ¿Qué recomiendan? Bueno, mira que todas las mamás tienen la capacidad de producir pues la cantidad de leche materna que necesiten sus bebés, dependientes si son mellizos, partos múltiples, no hay ningún problema. Recordemos que la lactancia materna va a proveer, así sean gemelos, la cantidad necesaria de nutrientes de una forma equilibrada, de una forma justa, para que ellos crezcan. No solo que se engorden, sino que les crezca su cabeza, que de talla o de largo también crezcan. Obviamente, cuando son prematuros o cuando son, perdón, gemelos o inclusive cuando son trillizos, pues estos partos pueden ser prematuros, ¿no es cierto? Entonces estos bebés van a estar en seguimiento estrecho por los programas canguros de las diferentes aseguradoras y ahí van a estar haciendo un seguimiento muy juicioso de la ganancia de peso para garantizar pues que el aporte de leche materna que están recibiendo pues se ajuste a los requerimientos de estos bebés. Pero todas las mamás pueden producir la cantidad de leche adecuada y necesaria para alimentar a unos gemelos. Muchas gracias, doctora Diana. Bueno, y el siguiente tema, doctor Bayona, que estuvo como en la prensa, en los medios de comunicación recientemente. ¿Existe alguna restricción o penalización para las mujeres que lactan en público? Pues definitivamente no, en lo absoluto, ¿sí? Inclusive, pues, digamos, todas las normas, digamos, lo que buscan es proteger la lactancia materna. Esa penalización, digamos, es en algunos casos social, ¿sí? Desde el desconocimiento y digamos, sí, desde la ignorancia en la cual busca, digamos, juzgar a la madre que hace un acto tan natural como es la lactancia materna. Entonces, las normas y todo apoyan la lactancia, la protegen a la mamá, protegen al bebé, y pues también es muy importante entonces que todos nosotros, toda la sociedad, sí, entendamos que es un proceso completamente natural y que tenemos que respetar ese proceso de alimentación, como es. Muchas gracias, doctor. Yo creo que si hay alguna forma de demostrar amor por parte de la madre a su bebé es la lactancia. Entonces, creo que eso es una muestra de amor y eso se puede dar y respetar en cualquier escenario. Bueno, doctor Bayona, muchas gracias. Nos siguen llegando preguntas de nuestros seguidores. Hay una, doctor Bayona, que tiene que ver con, bueno, y si la mamá en esta época de pandemia le diagnostican COVID y está lactando, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es continuar con la lactancia. Sí, es muy importante que el bebé se siga nutriendo y sobre todo se siga protegiendo con todos esos anticuerpos y defensas que recibe el bebé a través de la leche materna. Es fundamental no suspender la lactancia. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esa mamá puede tener ciertos cuidados al momento de darle lactancia a su bebé, que son casi que los cuidados que hemos tenido todos durante este tiempo de pandemia. Entonces, el uso de tapabocas, el lavado de manos frecuente, durante el tiempo que no esté lactándolo, mantener un distanciamiento social, que en el lugar donde se esté realizando la lactancia sea un lugar adecuadamente ventilado, ojalá con ventanas abiertas. Sé que en Bogotá puede haber algún de problema, pero sí, la idea es que fluya el aire en esa habitación, pero por supuesto que no se debe suspender la lactancia y se debe continuar, así como no se debe, aprovechando la oportunidad, como no se debe suspender la lactancia tampoco, por ejemplo, con la vacunación, sí que hay que continuarla, sea la vacuna que sea. La lactancia es completamente compatible con todas las vacunas que hay para el COVID. Muchas gracias, doctor Bayona. ¿Alguien iba a complementar algo? Me pareció.
Bueno, doctora Diana, nos llega una pregunta con relación a una de las respuestas que usted dio, donde recomendaba que lo ideal es iniciar la lactancia en la primera hora de nacido el bebé. Pero dicen, si la mamá le hicieron cesárea y todavía está en recuperación o con mucho dolor, ¿qué se recomienda mientras la mamá puede iniciar la lactancia? Bueno, pues afortunadamente, algo que comentaba la doctora Mayra son las rutas integrales de atención en salud, y esas rutas nos pusieron a todos los especialistas, a todas las instituciones de salud, a trabajar muy juiciosos en pro de la infancia, de la adolescencia, de la maternidad, de los recién nacidos, ¿no es cierto? Y fíjense que algo que en lo que hemos trabajado bastante ha sido el inicio temprano y adecuado a la lactancia materna en la primera hora de vida. Entonces, tengan la seguridad que en las instituciones de salud pues se tienen como una serie de procesos, protocolos, y se dan todas las condiciones para que esta mamá pueda empezar a lactar el bebé en la primera hora de vida, con un adecuado control del dolor. Claro, eso duele, ¿no es cierto? Pero probablemente en la primera hora de vida, probablemente la mamá, si tuvo un parto por cesárea, todavía tenga los efectos de la anestesia raquídea que le pusieron, que es como la inyección que le ponen a las mamás en la columna para dormirlas de la cintura para abajo para hacer la cesárea. Entonces, esto probablemente va a permitir que en esa primera hora de vida pues todavía no tenga tanto dolor y pueda empezar la lactancia materna. Y después ya cuando la pasen a la habitación, pues su ginecólogo le va a dejar alguna serie de medicamentos que le van a ayudar a controlar el dolor. Del mismo modo, aunque sea cesárea, y a veces dicen la mamá, no, pero es que yo no siento mis pies, entonces me da cosa alzar al bebé porque estoy dormida de la cintura para abajo. Entonces no hay problema, digamos que todo el personal de enfermería siempre va a estar atento para apoyar a la mamá, para que ella pueda empezar esa lactancia, pueda tener la posición que necesite en la primera hora de vida. Ok, muchas gracias. Tenemos la respuesta muy completa de la doctora Diana a esa pregunta. Sol le plantean esta pregunta. ¿Qué le recomienda a una mujer que está lactando y va a retornar al trabajo? Bueno, se recomienda primero que todo comenzar a hacer un banco de leche en casa, que cómo debemos hacerlo, unos días antes o una semana antes del retorno al trabajo, comenzamos a hacer extracción manual o mecánica. Podemos conseguir para conservarla frasquitos de vidrio, que digamos que los más utilizados son los frascos de la compota o el café, eso sí que tengan tapa rosca y que sea plástica. Ya como otra opción, las bolsas, ya existen bolsas, las venden en una droguería para la conservación de la leche materna, pero pues digamos que para ayudar al planeta, pues debería utilizarse más los frascos de vidrio. Ahí comenzamos a almacenarla, ojalá podamos separarla o tener un recipiente en donde podemos introducir esos frasquitos que estén aparte de la comida. Los tiempos de conservación, entonces en el congelador deben durar 15 días, dura más o menos la leche para que se pueda gastar. En el refrigerador, que es en la parte de al fondo, ya no se utiliza la puerta como antes, porque obviamente al abrir y cerrar la puerta, pues los niveles de temperatura bajan y suben, varían. Y a medio ambiente, se dice que son 4 horas, pero en realidad lo más recomendable es que se gaste en la primera hora. Si en esa primera hora no se va a gastar esa leche que se extrajo la madre, pues mejor es meterla al refrigerador para después hacer su consumo. Debemos también calentarla como se debe dar. Se debe calentar a baño María, no se deben utilizar microondas ni otra clase de calentadores, porque pues todo eso hace que se pierdan ciertas enzimas de la leche materna. Y ofrecérsela al bebé, ya el cuidador se supone que ya debe estar como quien dice entrenado para poderle ofrecer esa leche materna al bebé y así poder continuar con una lactancia por lo menos no, ojalá se pueda más de los 2 años y exclusiva hasta los 6 meses, que en la gran mayoría de las madres pues se van a trabajar a los 3-4 meses y algunas veces no pueden lograr esa meta, pero digamos que con esta pauta, digámoslo así, podemos continuar una lactancia mucho mejor.
Ok, Sol, muchas gracias. Igual en las empresas también hoy en día están facilitando las salas de lactancia para que, y con su dotación, para que las mamás también puedan extraerse la leche y conservarla para que cuando lleguen a casa, pues podérsela suministrar al bebé. Entonces, no hay excusas para no dar leche materna, aún regresando al trabajo. Muchas gracias. Exactamente, doctor. Doctora Mayra, ¿es cierto que cuando el bebé tiene diarrea se le debe suspender la leche? Es la siguiente pregunta que nos llega. No, es falso, falso, falso. De hecho, se debe continuar la lactancia materna si un bebé tiene diarrea pues, por todos los factores protectores que tiene y también porque un bebé con diarrea o un niño con diarrea tiene mayor riesgo de nutrirse y el poder suministrarle, continuarle la lactancia materna, pues eso lo va a proteger que se desnutra y también le va a ayudar a que se mantenga hidratado. Entonces, no se debe suspender la lactancia en un bebé con diarrea. Muchas gracias, doctora Mayra. Bueno, se nos pasó el tiempo rápido, estuvo muy emocionante esto y muy participativo. Lástima que pues tengamos el reloj en nuestra contra. Sin embargo, no podemos cerrar sin esta pregunta para la doctora Diana. ¿Qué condiciones en el niño o en la madre contraindican la lactancia materna? Que definitivamente no la pueden llevar a cabo. Bueno, son muy pocas las contraindicaciones para la lactancia materna, pero las tenemos que tener siempre muy presentes. Una es la infección por el virus del VIH. Otro es cuando la mamá tiene lesiones herpéticas activas en su pezón. También cuando las mamás están recibiendo quimioterapia o radioterapia. También cuando las mamás son consumidoras de marihuana, cocaína, heroína. Y hay algunas enfermedades metabólicas del bebé que contraindican la lactancia materna. Una de ellas es la que los médicos denominamos galactosemia. Estas, digamos que son como las principales contraindicaciones que tenemos y que tenemos que estar atentos porque en ese momento pues no podríamos alimentar al bebé con la leche materna que tiene para ofrecerle su mamá, pero de resto digamos que no hay problema y es algo que al contrario va a beneficiar mucho tanto a la mamá como al bebé. Muchas gracias, doctora Diana. Doctor Bayona, para despedirlo a usted con esta pregunta que nos llega, tiene que ver con, bueno, ya la mujer tiene las grietas en el pezón. Es ya definitivamente tiene que, eso duele mucho, entonces ellas preguntan qué hacer, o sea, porque es una pesadilla, según lo describen acá, colocar al bebé cuando hay grietas en el pezón. ¿Qué se recomienda? ¿Se extrae manualmente? ¿Se le da con una cuchara? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le podemos recomendar a una mamá que ya tiene grietas en el pezón? Claro. Pues lo primero es mejorar el agarre, sí, que el agarre seguramente es lo que está facilitando esa grieta, ¿sí? Entonces yo tengo acá en la consulta, llega la mamá con la grieta, con la lágrima, al momento de darles la teta a su bebé, y tan pronto logramos un agarre adecuado, el cambio es, la reducción del dolor es del 50-70%. Entonces muchas veces solo con eso, teniendo un buen agarre, se logra inclusive quitar ese dolor a través de las grietas. Si ya, digamos, la grieta está muy profunda, hay mucho dolor y es definitivamente insoportable, entonces si como necesitamos continuar extrayendo esa leche, entonces la recomendación es hacer extracción manual o mecánica, esa leche poderla guardar y se le puede dar al bebé a través de cuchara o un vaso, algún método alternativo de lactancia. Muchas gracias, doctor Bayona. Mientras que le damos tiempo a que el pezón se recupere para continuar con la lactancia ya directa. Ok, muchas gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias a nuestros seguidores por su participación, fue muy activa. Se nos quedan algunas preguntas, muy poquitas, sin respuesta, que le podemos responder después, posteriormente, por el chat. Doctora Diana, la invito a que nos cierre nuestra sesión con una invitación a todas las mamás, a todas las familias, para motivarlos a continuar y a fortalecer la lactancia materna. Gracias por este espacio, de verdad es algo muy importante para todos aprender sobre esto, todos los días aprendemos cada día más de lactancia materna y quiero cerrar con dos frases. Uno es todos a lactar. ¿Y por qué todos? Porque la lactancia materna no es únicamente de la mamá,
Como les decía, la mamá necesita su red de apoyo. Necesita su pareja si la tiene, si no está la hermana, si no la abuelita, la mamá, pero una mamá necesita alguien que la apoye, que la anime, porque las personas que hemos tenido hijos, que somos mamás, que nos hemos tenido que, digamos que enfrentar a la lactancia materna, sabemos que no es fácil y esa red de apoyo es importante, entonces todos a lactar. Y la segunda recomendación que les quería hacer era a las mamás que están lactando es una frase: tranquila, que todo va a estar bien. La lactancia materna, uno piensa que es al principio que es fácil, y no estoy diciendo que no sea fácil, pero tampoco a veces uno se enfrenta, cuando nace el bebé, uno se enfrenta al trasnocho, al cansancio, al principio, mientras que logra todas las recomendaciones acá que nuestros expertos nos han dado para el agarre del pezón. Puede ser un poco al principio doloroso, de pronto si no tenemos una buena técnica. Entonces, créanme que con el tiempo, con amor, con apoyo, se logra. Y todas lo van a lograr y todo va a estar bien, y es la mejor, digamos que muchos llaman a la lactancia materna oro líquido, ¿no es cierto? Porque tiene una composición maravillosa para el recién nacido y para los bebés, y es el mejor regalo que una mamá le puede dar al bebé, ojo, sin tampoco apasionarnos. Bueno, tampoco quiere decir que si una mamá no logra dar lactancia materna de forma exclusiva, pues entonces es mala mamá. No, hay contextos, hay situaciones, y solo quien lo vive es quien lo goza, ¿no es cierto? Como dicen por ahí. Entonces, nada, cada situación es diferente, y tampoco el hecho de que no podamos de pronto, que es lo ideal, ojalá, ¿no? Pero si no se puede llegar a una lactancia materna, no quiere decir que una mamá sea mala mamá. Bueno, muchas gracias, doctora Diana, por sus bonitas palabras de cierre. A nuestros seguidores, muchas gracias por unirse a esta sesión, y los esperamos en el mes de septiembre con el siguiente capítulo. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias.